nuestra parte, conseguiremos elefantes jóvenes, machos y hembras, y se los remitiremos a ustedes 1 o 2 pares a la vez. Créame. Afectuosamente, etcétera, etcétera. Eso es todo. Puede irse. Pero, Su Majestad, yo esperaba poder hablarle de esa esclava. Eso es todo. Hasta luego, Mem Owens. Hasta luego, Su Majestad. El hombre en su corazón. Buenos días. Quería mostrarle a usted una cosa muy hermosa. Oh, es preciosa. Mi nombre quiere decir Granada. Él dice que soy la más perfecta y fascinante mujer de palacio. Es un hermoso obsequio. Esto vale 100 veces más que el precio de una esclava. Quedó libre la esclava. Ella no significa nada para mí ahora. No quiero verla nunca más. Fue muy generoso de su parte, señora Tupkin. Tal vez signifique mucho más de lo que usted cree. ¿Acaso no sabía usted que ella fue puesta en libertad? No. Es extraño que él no le dijera nada de esto. No, él no me dio ninguna contestación. Yo creí Eso quiere decir que usted le habló. Y que él la escuchó a usted. Si no puedo ser aquí la primera, ¿qué es lo que me queda? Aprecio en grado sumo la intención de Su Majestad de enviar en breve a nuestro gobierno una partida de elefantes que podrían criarse después en nuestro propio suelo. Pero por desgracia, la jurisdicción actual de este gobierno... ¿Jurisdicción? Significa dominio. Jurisdicción. Jurisdicción. La jurisdicción actual de este gobierno no alcanza las latitudes meridionales que son las adecuadas para lograr la multiplicación del elefante. Pero esta nación está cordialmente agradecida por este consejo de Su Majestad y amigo mío. Y pido para Su Majestad y el generoso pueblo de Siam las bendiciones del Todopoderoso. Su buen amigo, Abraham Lincoln. Sí, sin duda el señor Lincoln me agrada. Jurisdicción. Jurisdicción. Pero no elefantes. Creí que el príncipe podía venir a comer, pero no es así. Creo que es un solitario, no vive con su madre y ni siquiera le habla. Es casi como si no tuviera madre. ¿Por qué? Bien, aquí son así las cosas, querido. Además, he notado que ya no se muestra tan interesado en la escuela. Probablemente está preocupado. Debo hablar con él. Mem, Su Majestad quiere que vaya a verlo enseguida. Pero estamos comiendo ahora. Su Majestad dijo que fuera usted a verlo en este instante. Oh, cielos. ¿Mem considera apropiado que un dignatario inglés vea a algunas de nuestras mujeres? Bien, si Su Majestad estuviera en Inglaterra, desearía ver a las mujeres más hermosas de ahí. ¿No es así? ¿Pero cómo puedo presentarlas así? No tienen zapatos. Ellos le platicarían a la reina Victoria que parezco un bárbaro. ¿Por qué no piensa en eso? ¿Quién diría eso, Majestad? Sir Edward Ramsay. Entonces, Mem, usted escogerá a las más bellas mujeres del harem y las arreglará y educará como lo hacen los europeos en las presentaciones. Bien, ¿cuándo quiere que estemos listas? A las 5 en punto de la tarde de este sábado.
Pero solo quedan 4 días. No es posible prepararlas en solo 4 días. Mem, ¿es posible que se esté volviendo perezosa? ¿Perezosa? Claro que no. Pero es que yo... Vamos, vamos. Pero tal vez si me entiende la gran importancia de esta ocasión. ¿Y por qué no se lo explicaste? Mem. ¿Cree usted que yo soy un bárbaro? Oh, desde luego que no, Su Majestad. Espero que si Edward esté de acuerdo con usted. La situación de Siam es muy grave, crítica. ¿Pero qué pasa? Mis agentes en Singapur obtuvieron copias de cartas enviadas al gobierno británico por ciertas personas que desean adquirir valores en Siam o lugares vecinos. Tales cartas me describen como un bárbaro y como un inepto para gobernar Siam. Por consiguiente, sugieren la necesidad de establecer un posible protectorado. Eso es un ultraje. Al fin encontré una excelente oportunidad para pedir la visita oficial del representante británico que podrá ver por sí mismo si soy o no un bárbaro e informar acerca de ello a su graciosa majestad. ¿Se da cuenta de la necesidad que tenemos de que fabrique usted ropa para ellas? Pero, Su Majestad, ¿no podría producir mejor impresión sobre Sir Edward si ellas los recibieran con su ropa y modales tradicionales? Mem, usted no es nada científica. Él sabe que somos de Siam. Quiero que vea que también somos europeos. Entonces usted me dirá cuáles de esas chicas se parecen más a las mujeres europeas para arreglarlas como ellas. Muy bien. Déjeme ver. Franklin, quédate quieta. ¿Cómo puedo hacer eso? Mem, ¿qué clase de hombres son los ingleses? Me han contado que pueden hacer mal de ojo, con sus terribles ojos azules, men, que ven hasta el alma. Oh, claro que no. ¿Dónde oíste tal cosa? ¡Ah! ¡Cielos! ¿Cuál es el problema? Olvidé que ellas prácticamente no usan ropa interior. ¿Eso significa que usa ropa abajo de eso? Así es, Su Majestad. Manny. Jungkook. No percibo ninguna diferencia. Pero hay una gran diferencia, Su Majestad. Aunque no la perciba usted, toda mujer europea bien arreglada debe usar ropa interior. Si yo no distingo la diferencia, ¿cómo la notará Sir Edward? Pero él puede notarla. Seguro que no. Mem, ¿cuál es su opinión? ¿Se verán ellas bien con esto? Creo que se verán muy atractivas. Majestad, ¿me permite que le haga una sugerencia? Sí, dígame. Creo que está mal que los únicos informes respecto a Siam sean llevados por marineros y aventureros. Y estoy segura que si usted se lo pide, Sir Edward podría ayudarle a conseguir representantes oficiales de Gran Bretaña que permanecerían aquí. Un consulado es mi idea. Tales hombres dirían la verdad en sus informes. Y durante la estancia en Siam de Sir Edward, ¿por qué no invitar a otras personas al mismo tiempo? Holandeses, franceses, todos los europeos que pueda usted invitar. Y rogar que nos ayuden a fin de lograr lo mismo con sus naciones. ¿Todo eso al mismo tiempo? Bien, ¿por qué no? Usted quiere que los otros gobiernos sepan lo que quiere hacer aquí. Demasiadas personas. Creo que convendrá que empiece con la ropa exterior, Mem. No, cielos, no creo poder resistirlo. Usted escribirá la invitación para la cena. Será el sábado a las 6 de la tarde. Invite a las personas europeas que convenga y a aquellas que a usted le agraden. Enviándome primero sus nombres. Pero yo creí que había... Le estamos realmente agradecidos por esa idea que usted sugirió. Pero la idea de ofrecerles una cena es lo importante. Todos los esclavos le proporcionarán lo que necesite para cocinar y servir y usted los seleccionará. Por otra parte, arreglará la mesa usted misma de acuerdo con las mejores costumbres europeas. Haré lo más que pueda, Su Majestad, pero yo Les quisiera... probaré que yo no soy ningún bárbaro. Puede irse. ¿Le parecen adecuadas para el servicio de mesa? Perfectas, Su Majestad. Son las más hermosas que he visto. Oh, son magníficos.
¿Adecuados para europeos, tal vez? ¡Oh, sí! Ok, Yayut. Pero, ¿dónde están los cuchillos y tenedores? De puro... Oh, no es posible usar palillos para la sopa y otras viandas que voy a servirles. ¿Mem, tiene usted algunas de esas cosas? Oh, sí, pero no son suficientes. Trae cuchillos, tenedores y cucharas de 2 clases de Mem Owens y cópienlos. Y en oro. Pero no hay tiempo, Su Majestad. Ellos trabajarán sin dormir hasta que todo esté listo, y si no lo hacen así, cada hombre recibirá como castigo 100 azotes, avísales. Deberán estar listos, ¿entiendes? Mem, Sí, Su Majestad. ¿será de veras necesario que también yo use el cuchillo y el tenedor? Sí, juzgo conveniente que lo hagas, Majestad. ¿Quiere que le muestre cómo se usan? No será muy necesario. Poseo la habilidad suficiente para aprender a usarlos. Ahora, muchachas, siéntense, por favor, y recuerden. Todas deberán estar sentadas en sus sillas hasta que Su Majestad haga la presentación. Entonces, levántense y hagan una inclinación. ¿Entendido? ¡Oh, sí, bien! Espero que lo hagan a su debido tiempo. Ahora quédense quietas hasta la hora de la presentación. Y por caridad, cuiden mucho sus vestidos. Su Majestad, voy a presentarle a la señora Cotwright y al señor Cotwright. El señor Cotwright es el editor del periódico de Singapur. Ah, ¿el periódico aquel que publicó que yo debía estar repuesto? Quisiera conversar con usted, señor Cotwright. Agua de rosas. Agua de rosas, una costumbre hospitalaria del país. ¿Por qué motivo se arregló a sí misma mejor que a todas las demás? Quizá para acaparar mi atención. Su Majestad. Es usted muy bella, sin duda. Oh, Su Majestad, voy a presentarle a la señorita McFarland, que ha venido desde Inglaterra. El hermano de la señorita McFarland es el teniente gobernador en Singapur. ¿Es usted desértica, señorita McFarland? Disculpe, no entiendo. ¿Es usted una mujer soltera? Bien, ser desértica y ser una mujer soltera no es lo mismo en nuestro idioma. Claro que es lo mismo. Un desierto es un sitio poco conocido que despierta el interés. Y una mujer soltera también es algo inexplorado y por consiguiente despierta el interés. Yo digo que es lo mismo. Pero... bien, a mí me encantan los desiertos, señorita McFarland. Sí, pero eso no ¿Podría implica que... ofrecerle a la señorita un poco de agua de rosas, Majestad? Oh, Ella es espantosa. Guarde bien la lista de temas de conversación que debe tocar. Sepa que en tales materias soy muy brillante y causaré buena impresión. Moisés, historia de Siam, comercio exterior, recursos de Siam, budismo, danza siamesa, construcción de palacio, Abraham Lincoln. Ah. Mem, Sí, Alak. las servilletas no las han enviado. Creo que él se va a poner furioso. Creo que ya es tarde ahora. Solo nos queda orar porque él no lo note.
Su Majestad habló muy interesantemente el otro día sobre Moisés, cuando estaba leyendo la Biblia. Ah, Moisés. Un hombre realmente notable. Tal vez puedan recordar que él escribió en la Biblia. Pero por desgracia, la actual jurisdicción de mi buen amigo Abraham Lincoln no cuenta con lugares que favorezcan la multiplicación del elefante. Por eso consideramos la idea poco práctica. No me había enterado de que Su Majestad estaba tan familiarizado con la situación del señor Lincoln y su guerra en América. Ah, ese es el punto. Eso es exactamente lo que espero que corrijan. La Corte de Siam, a través de muchos estudios teóricos, se ha familiarizado por completo con lo que sucede en el mundo moderno. Y ahora, damas y caballeros, voy a ofrecerles algo de teatro para su esparcimiento. Trata de una parte de la historia del reino de Siam. Una historia antigua y valiente. Bueno, Su Majestad, ya han terminado. ¿Me voy a permitir que digan que soy un bárbaro que no usa servilletas? Oh, no. Santo cielo, ¿ahora qué? ¿Por qué no se sienta cuando yo estoy en dicha posición? Realmente he tenido un día muy agotador. Yo también, Su Majestad, y ya es muy tarde. Fue un día de gran expectación. Tenía grandes temores, en realidad. ¿Comprende ahora por qué estoy hambriento? Me sentía enfermo. Sin embargo, le diré que en relación a la conversación con Sid Edward, se llegó a acuerdos con el gobierno británico en cuanto a consulados y otros puntos relacionados con la seguridad de esta nación. Me siento muy feliz por ello. Oh, también yo estoy muy feliz, Su Majestad. Feliz. Bien. Yo espero que acepte este insignificante obsequio como señal de aprecio para usted. Su Majestad, muchas gracias. Lo conservaré siempre. ¿Tiene hambre? Mucha hambre. Hay para ambos. Vaya, qué raro. ¿Dónde crees que se ha metido todo el mundo? Tal vez se les hizo tarde. Pero es extraño que a todos les haya pasado. Tal parece que sucede algo extraordinario. Quizá no quieren venir a la escuela hoy. Sí, averiguaré de qué se trata. ¿Puedo ir
ir a montar mi pony? Sí, si quieres ve, pero para que estés seguro lleva a Monchi contigo. Buenos días, señor. Señora Tiang, está pasando algo muy extraño. Le voy a agradecer que me explique qué es lo que pasa. ¿Por qué se interesa usted en estos asuntos? Y no solo en su escuela. Porque sea lo que sucede, afecta a mi escuela y a mí. ¿Por qué vino a verme? Porque creo que usted debe saberlo. ¿No dirá que se lo dije? Claro que no. Es que Tuptim fue capturada. ¿Tuptim? No sabía que ella había escapado de palacio. No. Ella no había ido a la escuela por algún tiempo. Pero ¿cómo fue posible que huyera de palacio? Ella escapó disfrazada con un manto de monje que le proporcionó alguien. ¿Dónde fue hallada? No lo sé. Todo lo que sé es que ella nuevamente fue traída a palacio y viene un joven monje con ella. ¿Qué provocará eso, señora Tiang? Lo que siempre ha provocado aquí. ¿Cuándo la van a interrogar? Ya la están interrogando ahora. ¿Significa que su juicio ha empezado? Aquí eso es algo diferente. Pero ella va a tener un... No le contaré a usted nada más. Y creo que lo mejor que puede hacer es regresar a enseñar a sus alumnos. Gracias, señora Tiang. Los otros novicios que vivían conmigo en la celda no supieron jamás que yo era mujer hasta esta mañana. Estuvieron conmigo todo el tiempo. Si ellos no sabían que era mujer, ¿cómo iba él a saberlo? Ellos le dirán que él no lo sabía. ¿Por qué no están ellos aquí? ¿Por qué no se los pregunta? La verdad es que este hombre le dio un manto de novicia para que pudiera escapar de palacio. Usted fue a su celda y se quedó con él allí hasta que fue encontrada. ¿Va a confesar que así fue? ¿O tendremos que obligarlo a confesar a él? ¡No, esperen! Deben creerme la verdad respecto a él. No tiene nada que ver con esto. Es completamente inocente. Fui al monasterio porque no tenía ningún otro lugar a donde ir. Pero Fra Palat no pudo reconocerme, ni antes ni después. Ni siquiera por haberme conocido desde que era un niño. Fui prometida a él por mi familia mucho antes de venir a palacio. Después de que fui enviada a palacio, él entró en un monasterio y me apartó de su mente completamente. Si alguna vez pensó en mí, lo hacía como se piensa en alguien que no volverá nunca. Él nos instruía cada día. Y yo estaba tranquila y feliz porque lo tenía cerca de mí. Yo no quería recibir nada de él. Me conformaba con que estuviera cerca de mí. Con que estuviera cerca de mí. Muy bonita historia. Y la contó usted conmovedoramente. Solo que nadie puede creerla, desde luego. Ahora volvamos al principio. Usted fue a buscar